Algo, me imagino como, pero como todo muy bajado en ese momento, como romperlo de manera que cuando acabamos de la parte Opeth y de la parte del riff de Type, llegar al estribillo con los acordes o lo que sea, o solo la voz o lo que sea, pero como que se oiga el ritmo como subiendo en volumen, ¿sabes? Como en intensidad, como... ¿Sabes? Como una repetición entera en tenue subiendo. Y me lo imaginaba incluso con el blast beat a lo mejor subiendo en volumen, pero eso es una puta locura. Eso ya es producción guay, sin mierda, o incluso con un toque electrónico de alguna manera, como... y que vaya como creciendo y poniéndose bien. Y luego la última repetición sí con blast beat, sí como... ¿Sabes lo que te digo? Vale, vamos a intentar pausar y ver. O sea, pero entonces el ritmo ese segundo que haces, ¿no lo metes? Sí se podría hacer, claro, pero me imagino como... Pues estamos ahora terminando la estructura del infierno. Está quedando muy guapo realmente. Es todo un lío, es súper complejo. Es lo más denso que hemos hecho nunca. Pero es muy divertido, es muy divertido. El proceso compositivo fue bastante caótico hasta que pudimos, digamos, coger los puntos clave de la obra e ir interpretando lo que nos sugerían. Estoy bastante contento con cómo está yendo el proceso. Realmente, a mí como lo que más me llama de todo esto es el hecho de que cada detalle de la conceptualidad quede bien claro musicalmente entre los tres discos, que se complementen muy bien, que hayan leitmotivs rítmicos, leitmotivs melódicos, que haya como de todo. Y es como un poco mi cabeza, eso es lo que está haciendo ahora mismo, estando todo aún casi en blanco, por así decirlo. Yo creo que mi creatividad en este disco se está viendo satisfecha porque las ideas que se me están ocurriendo, ideas que nunca se habían explorado en Perkin antes, a lo mejor cosas experimentales en un sentido, cosas más heavy, más oscuras en otro sentido, más black metal de algún modo, pues todos esos derroteros estoy como o sea, se me ocurren y los lanzo y demás y están terminando como en las canciones, están como cuajando dentro del disco y entonces, o sea, eso me satisface enormemente porque es como, guas, estas visiones están quedando aquí y estoy muy contento, muy satisfecho. Sí que es verdad que al empezar a componer el disco lo veía como una montaña inescalable, tan grande como el Monte Purgatorio, pero donde estamos ahora mismo es como si hubiésemos escalado la primera cornisa, porque ahora está bastante todo estructurado bien y lo veo con pues mucha claridad y objetividad. Hasta que llegamos a ese punto sí que tuvimos un par de días bastante chungos, pudimos recuperar parte de esa música y luego ya fue cuestión de ir acotando lo que queríamos decir y lo que no, y esperar a que viniera la inspiración y, bueno, eliminar ideas. También es muy descorazonador a veces el encontrarse con una densidad que no hemos hecho nunca, pero es un reto al fin y al cabo, y la verdad que estamos muy contentos. Antes tenía un montón de audios con un montón de riffs y demás, otros pues como que teníamos más lo que nos iba viniendo en el momento y en base a eso y lo que surgía de eso, de estar aquí en el momento llameando, pues fuimos montando todo el puzzle, ¿no? Y ahora estamos en un punto en que podemos perfilar todo tranquilamente, ver qué tiene más sentido, meter unas cosas aquí, quitarlas de allá y asegurarnos de que todo lo que es toda la obra y toda la adaptación es más digerible.
sí. That was anticipated. Pues, 6 fucking minutes. You're gonna be fucking kidding me. Hostia, mega bien. Bien. Arriving. No sé qué, right? No, por favor, no. No. Get in the car, Molly. Hola, buenas. Estamos aquí en Nowhere. Hola, Ali. Fue llegar al estudio, o sea, para empezar a montar lo que son las baterías y el hype ascender hasta niveles estratosféricos, o sea, y después de todo lo que hemos, o sea, mirado las canciones, los arreglos, es como que todo va a empezar a tomar forma y ya por fin our dreams will be fulfilled. Sí, pues sí. Lenny 77. Oh no, fill it with diesel. Aunque sí que se ha movido el marker, I don't know why. Pues hoy es el último día para ver transiciones y cosas de ese estilo musicales que no estaban claras hasta este momento, porque mañana ya definitivamente entramos a grabar las baterías al estudio y no hay vuelta atrás a partir de este momento. Vamos a hacer... estoy haciendo cosas, estoy grabando, ahora no, y estoy mirando. Y eso no queda bueno. Sí, pero hace demasiado calor. The fan! Oh yeah, the fan! Fucking Metal full fan! blast. Oh yes! To be on full fucking blast. Es todo lo que hay. Pues no les ponga nerviosos porque no es como si no tuviéramos nada de tiempo para grabar ya. No se lo digas. No lo menciones, ni se te ocurra mencionar. Ni se te ocurra mencionar que no hay tiempo. Vale, habíamos añadido la cosa. Es importante no mencionar que no hay tiempo para que no se pongan nerviosos, porque como nos oigan decir que no hay tiempo y que no están haciendo nada útil, pues, básicamente.